Apocalipsis es una carta muy práctica, muy específica, muy concreta, muy instructiva. Tiene mucha bendición. Y la carta que Dios envía a Filadelfia, la iglesia que estaba en una gran meseta quemada por la erupción volcánica, que se transformó en una increíble tierra para el cultivo de la vid. Era famosa Filadelfia por los vinos, muy buenos vinos, muy buena vid, porque la tierra tenía muchos contenidos volcánicos que la nutrían. Filadelfia es diríamos, de las 7 iglesias, una de las que pareciera que Jesús no tiene tiempo para hacer reproches, sino halagos. Y de todas las iglesias, de las 7, la única, le dije a Daniel que íbamos a predicar 2 veces sobre esta carta, porque tiene un contenido y después tiene promesas, y muchas de ellas son condicionadas y no se podría, debido al tiempo, agotar. Necesitaríamos 1 hora y media de solo tiempo para exponer esta carta, así que lo vamos a hacer en 2 veces. No se pierdan el domingo que viene. Esta iglesia recibe una presentación de Jesús, y lo que estamos aprendiendo nosotros, los expositores de la palabra, es que cuando Jesús se presenta a una iglesia, llámese Éfeso, Esmirna, Zafira, Sardis, Zafira no hay, ¿no? Tiatira, claro, suena parecido, pero no. Zafira, no hay iglesia Zafira, ¿no? No. Cuando Él se presenta, parece que algo de Él tiene que ver para nutrir, tiene que ver para honrar, y tiene que ver para que la iglesia confíe que Él está en el entorno. Está en el entorno. Filadelfia era una iglesia que tuvo 3 nombres a lo largo de su historia. Filadelfia significa amor intenso de hermano, Filadelfos. Es la más joven de todas. Filadelfia era la iglesia más joven, y tenía la ciudad, cuando fue creada, no fue creada para hacerla un fuerte de defensa, no habían muchos conflictos ahí. Si bien era un camino real para llevar las cartas, las noticias y todo eso, fue creada para que Filadelfia pudiera misionar. Estaba en una especie de frontera. Es como si la cultura griega llegara hasta aquí, Filadelfia estaba acá, para poder influir en las 3 o 4 ciudades que estaban en la parte más dura de la cultura pagana: Lidia, Frigia. Entonces, la misión de esta ciudad era misionera. Y parece que Filadelfia fue tan gentil en la siembra que para el año 19 de nuestra era, ella fue creada en el año 189 antes de Cristo. Su creador, Atalo II, amaba tanto a su hermano
Eumenes, que le puso amor de hermano. Él creó la ciudad en honor a su hermano, a esa relación. Y para el año 19, por ejemplo, la ciudad de Frigia y de Lidia, que estaban ahí a unos kilómetros, ya se habían olvidado de su cultura y de su idioma. Habían incorporado el idioma griego y la cultura griega, la moneda griega. O sea que Filadelfia cumplió como ciudad. Nosotros los cristianos, a ver, no tenemos que dejarnos guiar por lo que los diarios, la televisión dice, pero no tenemos que ser ciegos. Tenemos que ver lo que pasa, porque por ahí Dios está haciendo algo que se parece a lo que estamos escuchando aquí y quiere que haya una intervención. Daniel predicó muy bien sobre una parte de la carta que tiene que ver con la puerta. Una característica que Jesús le hizo saber a la iglesia: yo soy el que abre puertas y cierra puertas. Y le hace saber a la iglesia que a pesar de no tener una gran cantidad de recursos, ustedes van a influir, ustedes van a ser influyentes. O sea que la semilla de mostaza no es una semilla pequeña en su esperanza. La semilla de mostaza es chica, pero dice que no hay hortaliza más grande que la que surge de esta semilla pequeña. O sea que Filadelfia es la única iglesia. Por eso no se pierdan el domingo que viene, porque va a ser muy interesante. La única iglesia que soportó el asedio del pueblo musulmán, rodeada esta ciudad y también la iglesia por el asedio musulmán, y que tuvo presencia y autonomía hasta el año 1350. Recién allí fue absorbida la ciudad y hubo un desparramo de los cristianos allí. Hoy en día, por supuesto, la ciudad no se llama Filadelfia, tiene un nombre musulmán al ser absorbida, pero existe y hay congregaciones cristianas y hay templos y hay cristianos, condicionados, perseguidos, pero siempre tuvo, aún subterráneamente, testimonio cristiano. Filadelfia, la única ciudad. Éfeso desapareció. Solo hay ruinas en donde había una ciudad de 250.000 habitantes y estaba la iglesia más poderosa del cristianismo después de la ascensión de Jesús, donde Pablo puso las semillas y las otras semillas y puso los obreros, y allí estaba Timoteo pastoreando, una iglesia cosmopolita, una iglesia grande, donde todas las culturas podían testificar su fe en Cristo Jesús. No hay nada ahora, no existe allí, no solo no hay cristianismo, no hay gente, solo hay ruinas. Y uno de pronto tiene que pensar, la Argentina, ¿dónde reside la esperanza para la Argentina? En cómo Dios le hable a la iglesia, con qué carácter se revele a la iglesia, con qué promesa se revele a la iglesia en general y las iglesias en particular.
las iglesias en particular y los cristianos en lo personal. Porque en una parte dice, yo me hago cargo de protegerlos del mal que va a venir al mundo entero. Y ese mal que llegó al mundo entero se llamaba el control musulmán, que casi terminó con el cristianismo, salvo por una pizca. Se produjo la gran medialuna musulmán que ahogó la cultura cristiana, pero aún así, en todo el periodo del ahogo musulmán, Filadelfia no fue absorbida hasta el año 1350. Y esta carta la recibieron en el año 90, 100. O sea que usted puede ser el que ha iniciado una cultura evangélica en su familia. De ahí para atrás no había nada. Hay un cristianismo informativo, informático, o sea, se conoce algo del evangelio. Pero usted es una persona nacida nueva, y usted y su esposa y sus hijos iniciaron la cultura. Y si usted se apega al carácter de Jesús, a la promesa de Jesús, a las condiciones de Jesús, su familia va a atravesar un gran conflicto mundial y va a permanecer. Quiere decir que se van a asombrar, así como el miércoles yo les dije, si ustedes vienen yo voy a hablar con ustedes, si ustedes no vienen yo voy a hablar de ustedes. El domingo vamos a hablar los predicadores de ustedes. Porque el reino de los cielos acá en la tierra opera y avanza, se extiende, se manifiesta a través de hijos del rey. Y los hijos del rey han sido provistos de dones, talentos, habilidades, capacidades, y se les ha dado oportunidad de prepararse para ser testigos, para ser maestros, para ser evangelistas, ser pastores, llevar el evangelio a otro lado, ser excelentes hombres, excelentes mujeres, ser padres realmente influyentes en su hogar, en su familia, madres que nutren las generaciones con el poder de Dios. Pero, ponme Apocalipsis 3:10. Eso va a ser para el domingo que viene. No, el 11, perdóname. El 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No la corona del cielo, sino está diciéndole a la iglesia, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. O sea, deje de reinar, deje de ocupar ese lugar. Y voy a hablar de eso. Saúl fue ungido rey, fue lleno de dones, de palabras proféticas, pero fue reemplazado por David. Antes de que él tuviera final con capacidades, fue reemplazado. No retuvo. Judas no retuvo, fue reemplazado. Hay muchos reemplazos en la Biblia. Y en la viña del Señor han habido muchos reemplazos, personas que han ocupado lugares y de pronto por no retener lo que Dios le ha dado, el privilegio, el servicio, mantener el nivel de la segunda milla, han tenido que ser desplazados, han sido desplazados. Alguien tomó su corona y el que cambia la corona de una cabeza a otra es Dios mismo. Y ese tipo de pérdida
María fue la profetisa de Moisés, su hijo, su hermano menor. Sin embargo, cuando ella no retuvo el temor de Dios y honró la autoridad en su hermano menor, por más que fuera su hermano menor y ella trabajara para que no se ahogara, era la autoridad de Dios y ella tenía que honrarla. El día que ella deshonró a Dios en su hermano menor Moisés, el líder del pueblo, ella fue reemplazada. Y muchos de nosotros tenemos oportunidades de ocupar lugares, no solo en la iglesia, sino en el mundo, para influir, para ser condicionante, para ser de bendición, y por no guardar la integridad, hemos sido desplazados. Inventemos lo que queramos. Pero acá el que manda, aún en las empresas más ateas y más seculares. La segunda cosa que descubrimos y debemos mantener en esta patriada que estamos teniendo de Apocalipsis es el modo en que Jesús se muestra a la iglesia en medio de culturas. Y no se muestra como alguien que de pronto no tenga autoridad y poder. Tiene autoridad. Filadelfia era el centro de una región que se dedicaba al cultivo de la vid. César llevaba vino de ahí para allá. Filadelfia vendía vino de ahí para acá. Y como decía Daniel en el primer mensaje, hace unos días, el 15, se cumplieron 77 años del terremoto. Ustedes saben que el terremoto fue tan terrible, hay pocos que tengan esa dimensión en el mundo, que el Hospital Central de Mendoza se creó, se había empezado a edificar y se empezó a usar, se habilitó antes de terminarse para poder atender a las víctimas que llevaban de aquí para allá. Yo tengo un grupo de algunos jóvenes que cursamos la escuela técnica en el año 68, nos recibimos, cuyos padres hacían transfusión de sangre en los pasillos para la gente que llevaron herida de aquí y de allá. Y Filadelfia fue destruida junto a Sardis, destruida, y el César invirtió dinero y la levantaron. Tiberio, por ejemplo. Y como Tiberio puso dinero, le cambiaron el nombre y le pusieron Nueva Cesarea, una ciudad en honor al César que puso guita la destruyó toda el terremoto. El tema es que terremotos del 44 han habido uno solo, pero después en Filadelfia parece que es una zona sísmica y dicen que diariamente, semanalmente, mensualmente tienen remesones muy intensos. Es la única ciudad que se mantiene con temblores permanentes. La gente tenía enfrente de su casa una choza o una carpa o una cosa así. Entonces en la noche algunos dormían en la carpa. Y a la gente que vivía en sus casas apuntaladas le llamaban los locos. Entonces estaban los que dormían en carpa y los locos que dormían en la casa, porque en cualquier momento eso se les podía venir encima. Filadelfia era una ciudad, y en esa ciudad gente de la ciudad era cristiana. Gente sanjuanina es cristiana. Gente que trabaja en el hospital es cristiana. Gente que trabaja en el Ministerio de Salud es cristiana.
Gente que trabaja en el Ministerio de Educación es cristiana. Gente que es médico y que está en un país donde tiene una ley de aborto y es cristiano. Y puede que venga alguien y diga, yo quiero que me hagan un aborto, y ese cristiano va a decir, yo me apego a la libertad de conciencia. O sea que la iglesia es el caldo de cultivo del nombre con el que Jesús se presenta a la iglesia. Así que mire, Apocalipsis 3, del 7 en adelante. Ponemos Apocalipsis 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Si el ángel, dijimos, era el pastor, escríbele al pastor de la iglesia que pastorea Filadelfia. ¿Quién pastoreaba la iglesia de Éfeso? Después que Pablo terminó su gira misionera, ¿a quién dejó pastoreando la iglesia de Éfeso? ¿A quién? A Timoteo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo a través de Timoteo? A través de Pablo. ¿Qué le envió? 2 cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y en las 2 cartas habían consejos, recomendaciones, estímulos y mandatos. Y son parte del canon de la Biblia, son parte de la palabra de Dios. O sea que lo que estamos leyendo ahora en estas cartas es que Jesucristo mismo está enviando cartas a los pastores de las iglesias que están en Éfeso, que ya no eran Timoteo. El apóstol Juan supervisaba un poco la zona, pero no era el pastor de la iglesia. Habían pastores y él supervisaba. Y de alguna manera, por lo que él proclamaba en la iglesia de Éfeso, es que fue enviado, tomado preso y enviado a la cárcel romana que había en Pasmo. Era una cárcel romana. No estaba allí en una casa como vudú. Dice, escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Porque de pronto el pastor de la iglesia está en una ciudad, San Juan, el pastor Rena está acá en San Juan, diferente a los pastores que están en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no pueden tener estos cultos. En Ushuaia no pueden tener estos cultos. Hay otras ciudades donde no pueden reunirse en los templos. Quiere decir que los pastores en estos tiempos de pandemia han sido demandados por el Espíritu a estar más atentos a qué es lo que el Señor provee para que la iglesia siga vigente. Y Filadelfia tiene algunas cosas que nosotros tenemos que asimilar, que yo tengo que asimilar. Escribe al pastor de la iglesia de Filadelfia y dile, esto dice el santo, esto dice el verdadero, esto dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces cuando Jesús se identifica con esta congregación de esta manera, es diferente a la iglesia de Éfeso, es diferente a la iglesia de Sardi, de Pérgamo, de Esmirna. Esta congregación pertenece a un periodo de la historia
de los grandes avivamientos del 1700 y pico en adelante hasta el 1980, donde se hacían grandes campañas y la palabra era predicada y señales, prodigios y milagros en diferentes lugares. Esta iglesia pertenece al periodo de los movimientos de sanidad, de los movimientos de milagro, los movimientos proféticos. Tengo un libro que cuando lo compré estaba en el seminario. Yo pensaba que era un libro mormón. Lo compré con desconfianza. ¿Y este libro qué sea? Resulta que el libro se trata de la biografía de un predicador de sanidad que tenía unos dones proféticos, que podía decir: hermana, ¿por qué se ha puesto usted el corpiño rojo y la bombacha blanca? No tiene un conjunto. O sea, el tipo tenía dones proféticos específicos, increíbles. Graham Hill. Graham Hill tenía campañas de ministerio profético y decía: aquí hay una persona, es usted, venga, el Señor tiene un regalo para usted, recíbalo. Y el tipo era sanado y liberado. Usted tiene un problema acá, y venía Graham Hill. Yo lo compré con desconfianza hasta que con el tiempo me di cuenta que era Graham Hill, como Spurgeon, como estos grandes predicadores de este periodo. Con el tiempo me compré un libro que se llama Los Generales de Dios. Y en uno de ellos, porque está general número 1, 2 y 3, y en uno de ellos está Graham Hill. Y Graham Hill, en un periodo de su vida, era presentado siempre por un amigo íntimo, y este amigo íntimo presentaba al Señor Jesús como la fuente de todo, el santo, el verdadero, el que abre, el que sana. Y aquí su siervo nos va a predicar la palabra esta noche. Pasaba Graham Hill y habían señales, prodigios, milagros. Un día su amigo no está, y entonces dijeron: al fulano de tal que tiene tanta admiración por Graham Hill, y pasó a presentarlo, y él lo presentó, el siervo de Dios, y le puso toda la pila al siervo de Dios. Y hablaba de él, le levantó el ego, lo presentó, y aplausos para el pastor Rena, y aplausos para Danny San, los grandes, y todo eso. Y predicó, y Dios dijo: bueno, vamos a hacer eso. Terminó la campaña, vino el otro amigo y le dice: mira, deja nomás que me presente él, me gustó mucho como lo hizo, le levantó el ego. Así que el amigo dijo: oh Señor. Y el Señor le dijo: tranquilo. Graham Hill hizo un viaje a una ciudad por una campaña y le dijeron: ¿vos vas ahí? No, el Señor me ha dicho que hasta aquí llegó mi trabajo con él. Siempre habían estado juntos. Y en ese viaje él tiene un accidente y choca y mal en la cabeza. Entonces le mandaron decir a mirá, ha tenido un accidente, está grave, vas a ir a verlo. No, ya está. Se acabó el tiempo para él. Y murió ahí. Por eso dice: retén lo que tiene, como corresponde, para que no te sea quitada la corona. No voy a hablar hoy de eso, voy a hablar el domingo.
De todas las ciudades, la iglesia que más alabanza recibe es la iglesia de Filadelfia, del Cristo resucitado. Y con el tiempo se pudo ver que merecía esa alabanza. Vamos a ver ahora los 3 títulos, porque esto es importante. Lo demás se asienta sobre eso, porque en todas, por ejemplo, escribe al pastor de la iglesia que está en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. A la miércoles, tiene unos ojos en llama de fuego y sus pies, cuando él pasa, lo que toca lo quema, porque es como bronce en ebullición, es como la colada de fundición, donde cae quema. O sea, ¿quién quiere tener relación con este? No, ni loco. Sin embargo, lo que pasó en la iglesia de Tiatira, en el periodo de Tiatira y en la ciudad de Tiatira, no pasó en la ciudad de Filadelfia. Así que no nos encerremos de pensar que por nosotros... Jesús dijo, hablando Daniel de las puertas, dice: tú cuando busques al Señor, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve y oye en secreto. Y tu Padre que ve y oye en secreto te va a recompensar en público. ¿Dónde? ¿En la congregación? No, en el ámbito donde vos te desempeñas. ¿En qué? En tu estudio, en tu trabajo, en tu vecindario. Quiere decir que lo que pasa allá afuera tiene que ver con lo que pasa aquí adentro, en privado. Y acá se presenta como el santo. Santo es nombre, es título y es descripción. Es nombre, es título y es descripción. Santo, 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 nos hizo ver Daniel hace un rato. Santo, santo, santo. ¿A qué me haréis semejante? Dice Dios, yo soy el santo. No tenemos idea acá, idea humana, mente humana, capacidad humana para crear algo que lo represente a Él. ¿A qué me haréis semejante? Dice el Señor en el Antiguo Testamento. Los serafines decían: santo, santo, santo. Y cada vez que ellos cantaban esto, temblaban los quiciales del templo. Es interesante que Filadelfia estaba en continuo movimiento telúrico. Era la única ciudad que temblaba permanente. Y San Juan es una ciudad que tiembla permanente. Nosotros no percibimos todos los temblores, pero tiembla por día un montón de veces, imperceptible, pero está continuamente temblando. San Juan está continuamente temblando. Algunos lo sentimos, pero si ustedes van al INPRE, el INPRE te va a decir: hoy tuvimos 10 movimientos sísmicos, algunos leves, otros más, continuamente. Y la presencia de Jesús, recuerden, santo, 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 no tiene nada que ver con boca. Daniel dijo: discúlpeme los hinchas de boca, no estoy haciendo ninguna alusión. Yo me di cuenta que él estaba cuidando el corazón de los hermanos. Pero cada vez que los serafines gritaban y adoraban al santo, 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 dice que el templo temblaba, se movía. ¿Está bien? Quiere decir que Jesús se presenta como el santo y le está diciendo a la iglesia: yo voy a mantener en movimiento esta ciudad para que ustedes no se olviden
que como hice en aquella oportunidad cuando la gente proclamaba mi nombre santo y yo hacía temblar, voy a mantener esta ciudad temblando para que no se olviden que yo, el santo, estoy gobernando de tal manera en la ciudad y sostengo la iglesia. Fue la única congregación. El imperio romano, cuando cayó y el imperio musulmán tomó control, las otras ciudades fueron absorbidas, transformadas, se les cambió el nombre, desapareció la gente, pero se establecieron pequeñas ciudades alrededor de Filadelfia, pero no tocaron a Filadelfia, no la absorbieron. La gente no sabe por qué, los historiadores no saben por qué, a menos que busquen una explicación acá. O sea, no se achique. Su fe es universal porque su Señor es el creador y sustentador de todo lo creado. Y vive con usted en ese cuerpo. Yo saludé a Pochi, una hermana que está en Valle Fértil. Le digo, ¿cómo anda ese cuerpito de 80 años? Debe andar pidiéndole, por favor, Pochi, no me exijas tanto si no le doy tregua. Dice la verdad, no le doy tregua, no se queda quieta. Tiene más de 100 rosales en 4 metros cuadrados. Poda una rosa y planta una rosa. Es increíble, anda, va y viene, es una hormiga. Y tiene 80 años y nadie cree que tiene 80 años. Es increíble la viejuzca esta. Por eso le pregunté, ¿cómo anda este cuerpito? Le digo, debe estar pidiéndole, por favor, Pochi. Sí, le digo, porque tarde o temprano lo va a reventar y se va a ir. Pero no se va a ir usted porque se enferma, sino porque está gastado este cuerpo. Y es así. Ahora ella está continuamente sirviendo, buscando, trabajando, es un puntal. Las promesas que Dios le da a la iglesia y a los hermanos de la iglesia, yo los haré columna. Ella es una columna para la iglesia del pastor Cardoso, allí en Valle Fértil. Es columna económica, es columna visionaria, es columna administrativa, es columna testimonial, es columna de integridad. Si Pochi lo dice, entonces es cierto. Y acá dice el verdadero. Yo me deleito en esto y digo, Señor, tomo esta palabra para nosotros como iglesia, la tomo para mí, por eso las comparto y se las voy a volver a compartir y se las voy a volver a repetir el domingo que viene en los aspectos de promesa. ¿Por qué Él hace promesa? El santo es un nombre, es un título, es una descripción. Observe. Los querubines comenzaron a decir, santo, 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 Señor de los ejércitos, en Isaías 6:3. Observen la progresión. En Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. O sea, ya la gente estaba pensando hacerle alguna representación. La progresión sigue. Debemos recordar el significado de la palabra santo. Denota en hebreo y en griego alguien que está separado de todo por sus atributos. Aquí hay un montón de artefactos del hogar, pero este es santo por su atributo, por su calidad, por su composición, por su servicio, por su durabilidad. No, este va a durar 10 veces más que todos los demás. Cuando ninguno de los demás ya exista y sirva, este va a estar en plenitud. Eso está diciendo. Santo es alguien diferente.
por su atributo de omnipotencia, omnisciencia y todo poder. ¿Quién tiene eso? Nadie. Decir que Jesucristo es santo equivale nada menos a decir que Jesucristo comparte la vida, el ser y los atributos de Dios. Y Él le ha dado el privilegio de llamarse cristiano. Así que usted es cristiano con mucha honra. Con mucha honra. Así que usted es un siervo de Jesucristo. Oh, por supuesto, con mucha honra. Pero su vida parece que está temblando todo el tiempo. Sí, dice, pero no me caigo, ¿viste? Porque estoy sostenido por el Santo. Leamos la carta rápidamente porque ya tenemos que terminar. Escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ustedes creen que Dios estuvo en la cabeza de este rey que por amor, por ese amor que tenía con su hermano, creó la ciudad? ¿Creen que Dios estuvo planeando la creación de esa ciudad para propósito misionero? ¿Ustedes creen que Dios estuvo planeando que el idioma griego, la cultura griega surgiera, fuera la cultura más exquisita, para que luego el Nuevo Testamento fuera escrito en griego, un idioma increíble? Que Dios estuvo en la mente de ese hombre, que no le importaba un comino la cultura de Dios, creara una ciudad. Sí. ¿Estuvo Dios metido en la cabeza de Faraón para hacerlo a José su segundo, darle toda la autoridad, toda la confianza? Sí. ¿Que estuvo Dios en la cabeza del dueño que está creando un barrio allá en la bebida, para de pronto ver y decirle a Mariana, mira Mariana, te veo una persona de confianza, y le puso en sus manos todo el negocio de venta y de comercialización sin mayor... Estuvo ahí, sí, y de tal manera que ella fuera nexo para que una gran cantidad de personas, entre ellos muchos creyentes, pudieran acceder a un proyecto increíble de barrio. ¿O es casualidad? Los que dicen que es casualidad son como estos aparatos que para cuando siga sirviendo, ya van a estar desaparecidos. Muchos de ellos no saben cómo moverse en Dios. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Le dice a la iglesia que así como creó la ciudad para que fuera misionera a los países, a las ciudades paganas, toscas, fuera misionera de la cultura y el idioma griego, y así fue. No la creó a la ciudad para defender las otras ciudades, no la defendió para tener ahí un ejército, no la creó para ningún otro propósito, sino para que sea misionera de la cultura y el idioma griego. La creó para que fuera una ciudad pacífica, una ciudad amigable. Allí plantó Dios su iglesia, para que se sumara y fuera misionera y transmitiera la cultura del reino, el mensaje del reino y la salvación en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es,
¿Por qué estamos nosotros como congregación aquí en la ciudad de San Juan y no en Hachal? Aquí, no en Sarmiento, aquí, no en Pocito, acá. Acá a 100 metros de la Casa de Gobierno. Acá en la capital, donde está el centro cívico, el corazón, el funcionamiento central. Dentro del sistema hay cristianos. ¿Por qué? Acá gobierna hoy Uñac, ayer lo hizo Gioja y anteayer otro y otro, pero después de Gioja vendrá otro y de Uñac vendrá otro. Pero ¿cómo se está identificando Jesús con nosotros? Y a mí me encanta esto. Y bueno, macanudo, tomalo para vos y contáselo a la iglesia. Yo conozco tus obras, yo he abierto una puerta y nadie la puede cerrar. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En griego, que fue escrito esto en griego, hay un tiempo de verbo que se llama aoristo. Y las palabras que están escritas en el tiempo aoristo es como un tiempo perfecto, pasado, concluido, terminado. Significa acá, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado en el pasado de una manera completa mi palabra. Y en el pasado no has negado mi nombre de una manera absoluta. Ahora te estoy hablando, ahora te estoy diciendo, y te estoy diciendo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que te quedó de guardar mi palabra y de guardar mi nombre, reténlo, os cambiaré la corona. O sea, empezaré a reinar desde otro lugar, desde otro ministerio, desde otro creyente. Retén el lugar que se te ha dado para reinar, o sea, para ser la expresión de influencia del reino de Dios, por la palabra, el consejo, la presencia, la unción, la oración, la reprensión, la liberación, la sanidad, lo que sea. Reténlo. O voy a poner a otro. En esta congregación puedo dar fe que Dios ha ido cambiando de gente que no ha guardado lo que se le dio a otra cosa. Venga el siguiente. Y venga el siguiente. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Eran muy acusados por los judíos y ellos generaban persecución. Dice, por cuanto has guardado la palabra, versículo 10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. No sobre Filadelfia, no sobre Turquía, no sobre Europa, sino sobre la tierra. Quiere decir que Jesucristo es capaz de ocuparse del cuidado personal tuyo, familiar tuyo, generacional tuyo, en medio de una conmoción terrible de pandemia como la que estamos viviendo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No tienen por qué empujarte. Si tú gobiernas, tú gobiernas. Pero si no cumples tu rol, te corren. Y Dios no va a decir nada. Esto ocurre en el fútbol. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, estas serán las promesas para después. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esta ciudad se le llamó Flavia
en honor a el emperador que se llama, el apellido era Flavio. A esta ciudad le cambiaba el nombre según el benefactor. Neo Cesarea, la ciudad nueva del César, porque él la reconstruyó, y después vino otro y le pusieron Flavia, pero nunca dejó de llamarse Filadelfia. Te pueden poner, claro, te dijeron pelado después de mucho tiempo, pero antes no, a mí no me podían decir pelado. Yo tenía una melena, yo me peinaba con ondas, increíble, tenía un melenón increíble, peinadito a la glostora, con Vilcrin. Me podía faltar cualquier cosa, pero el peine y los pañuelos no. ¿Por qué? Porque el aire de la bicicleta secaba el Vilcrin y entonces empezaban a moverse los pelos y yo los sentía. Así que cuando yo llegaba a un festochi, lo primero que hacía, entraba al baño, humedecía el peine y me lo pasaba para activar el Vilcrin, para que el peinado quedara pegadito, claro, brillante y armadito. Nadie se hubiera animado a decirme pelado en ese tiempo, ni proféticamente, aunque alguno por ahí decía proféticamente: yo vi a tu viejo y te digo pelado, aunque tenía una gran melena, y ya está, proféticamente. Esta ciudad, cuando Jesús se presentó a la iglesia y por ende a la ciudad no fue absorbida por los musulmanes, porque Jesús le puso límites, como le ha puesto límite a todos los musulmanes hoy en el mundo alrededor de Israel. En Israel solo viven 6 millones de judíos. Y en Turquía, hacia el norte, nada más, hay miles. Al este, al sur. Turquía podría solo caminar por Israel, solo caminar, y aplastar a todos los judíos, mientras ellos mueren y caminan. Sin embargo, no entra ni un misil a Israel. ¿Saben por qué? Porque Israel tiene lo que se llama una cúpula protectora sobre todo el pueblo. Es una cúpula magnética. Los misiles vienen y cuando tocan la cúpula son detectados y ¿vieron eso? Y los destruyen en el aire. Ningún misil de la franja de Gaza, que es el vecino de Posito, están ahí. Apenas cruza ese, son detectados y eliminados. La gente duerme en paz. Nosotros necesitamos conocer a Dios en Cristo Jesús, como Él se revela. Y Él dice: yo soy el santo, soy el verdadero. Verdadero, en griego hay 2 palabras para verdad o verdadero. Aletes, que significa verdadero en el sentido de una afirmación. Esta afirmación es verdadera, esta afirmación es falsa, hay que creer la verdadera. Una afirmación, una declaración. Aleset. Pero también está aletinos, que tiene que ver con lo auténtico y tiene que ver con persona. Entonces aquí, cuando él se presenta no como una declaración verdadera, sino como el verdadero. Aletinos, el verdadero.
no como un sustituto, no como una apariencia, no como una imitación. Él es auténtico, real. Cuando nos enfrentamos con Jesucristo no nos estamos enfrentando a una sombra, a una idea, a una imagen. La misma divinidad en persona, Dios estaba en Cristo. Es por eso que los demonios decían: has venido a atormentarnos aquí antes de tiempo. ¿Por qué dice eso? Y porque cuando estaban allá junto con él, la gloria trató la rebelión y fueron atormentados y a la tierra, que estaba ordenadita, nuevita, y ellos por bronca la destruyeron. Por eso hay en la Biblia 2 tiempos de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Tiempo de expulsión y de destrucción. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Él no creó una tierra desordenada y vacía. Los demonios la destruyeron. En Él tenemos la verdad, la realidad, Dios mismo. Y por último, el que tiene las llaves de David. Las llaves son símbolo de autoridad, pero no simbólica, como cuando dice: le han entregado la llave de la ciudad al gobernador de Mendoza, aquí en San Juan le han entregado la llave de la ciudad al intendente, es un acto y le entregan la llave de la ciudad. Sí, pero él no gobierna. Es simbólico. Es un reconocimiento, como que una visita: siéntese, venga, la llave de la ciudad, lo tratamos, lo llevamos, le presentamos. Pero el intendente, la autoridad está en el intendente. Le entregamos la llave de la ciudad, del gobernador, sí, pero el que manda es Oñac, no el mendocino. Y Jesús está diciendo: yo mando, no Flavio. Yo mando, no César. Eso le estaba diciendo a los creyentes. Eso le está diciendo a usted que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y usted va a escuchar. Yo lo voy a hacer parte de la columna, y esa columna duró desde hasta el 1350. Y en el tiempo de avivamiento espiritual, él estableció esto mismo, dijo: yo voy a hacer que los frutos que sembré en esta congregación traspasen los tiempos. Los frutos de Jesucristo en la iglesia traspasan los tiempos hasta la eternidad. Quiere decir que lo que usted acepta de Dios y lo que usted siembra de Dios en el poder del Espíritu Santo, está sembrando para la eternidad. Y nadie lo va a impedir. Amén. Nos ponemos de pie. Son cortos estos periodos, che. Escríbele al pastor de la iglesia bautista Viñanueva: yo, el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad en San Juan. Yo la mantengo moviendo todo el tiempo. Y el IMPRE tiene registro. Esta ciudad tiembla todo el tiempo. El día que San Juan deje de temblar, será el día en que Dios deje de actuar en favor de las personas. Porque mientras decían: santo, 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 el templo crujía. Y Dios le hizo saber a Isaías: necesitas arrepentirte. Y él dijo: increíble, no he muerto en presencia de Dios, siendo un hombre de labios inmundos
y habitando en un pueblo de labios inmundos. ¿Por qué tenía que decir que era un habitante de pueblo de labios inmundos? Dios no ha destruido esta provincia con un terremoto mayor, porque su santidad la mantiene moviendo, porque está llamando al arrepentimiento a las personas todavía aquí. Por lo tanto, hay espacio para nosotros, hay espacio para usted. Y usted tiene que ser un misionero, usted tiene que predicar el Evangelio, tiene que hablar de Jesús, tiene que hablar de su amor, tiene que dejar que fluya el poder de Dios, tiene que prometer vida eterna en Cristo Jesús, tiene que prometer sanidad y santidad. Anímese, porque tal vez la iglesia no desaparezca, pero a usted lo sacaron del lugar, porque su testimonio no sirve, no es la extensión del verdadero. Ya elegí quién va a reemplazar a Saúl y lo he ungido. Solo estoy esperando que naturalmente se muera. Ya elegí un sustituto para Elí. Solo estoy esperando que se le dé vuelta la silla y se desnuque. Pero yo tengo un Samuel. Yo ya me he provisto de un sustituto. O sea que yo tengo sustituto. Y usted también. Pero no tiene por qué ser llamado por ese cartel que tiene un número rojo y un número verde. El rojo sale, el verde entra. Y mientras no levanten el cartel, usted puede seguir en el juego. Y debe seguir en el juego haciendo que su equipo avance. De lo contrario, se levanta el cartel, y cuando se levantó el cartel, usted vio el número y ya sabe que la corona pasó a otro lado. Y increíblemente, a los 2 minutos que entró, mi sustituto hizo gol. Y yo estuve todo el tiempo en la puerta del arco y no hice gol. Dios ha estado todo el tiempo teniendo gente abierta al Evangelio alrededor suyo, familiares, amigos, vecinos, compañeros. Ojo, que hay sustituto. Señor, te doy gracias, porque tú estás aquí y has hecho temblar nuestro corazón. Señor, que no sea por miedo a que nos desplacen, sino que sea, Señor, el temor a no poder seguir sirviéndote. Tú que eres santo, tú que eres verdadero, tú que abres puerta y nadie cierra. Y tú no has cerrado la puerta evangelística de los grupos, de los líderes, de los creyentes, de cada uno de nosotros. Señor, gracias por haber llamado mi atención. Gracias, Señor, porque todo lo increíble tuyo está vinculado con tu nombre y con tu palabra. Y si honramos tu nombre, también nos estamos honrando tu palabra, no de memoria, sino activamente cada día. Te alabo, Padre, te alabo, te alabo. Quiero poder decir como Pedro y Juan, lo que tengo te doy. Y eso signifique cambio, cambios, modificaciones. Aleluya. Amén.